Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Saludos cordiales, Honduras. Celebro la dicha de reencontrarnos este domingo a través de la pantalla líder de Televicentro. El país vive momentos difíciles. A esa dificultad nacional se suma ahora la incertidumbre, porque una cosa es sufrir el presente y otra cosa es pensar también que en el futuro seguiremos sufriendo. En ese panorama gris, más bien oscuro que vive la nación hondureña, es bueno reflexionar, y desde este espacio lo haremos cuantas veces sea necesario, sobre qué debemos hacer como nación para acometer la gran tarea de enfrentar los grandes desafíos que nos deja este año 2020. Año dificilísimo, año terriblemente dramático para el planeta, pero particularmente para nosotros, los países pequeños, los países mal dirigidos, como Honduras, lamentablemente. Hoy en el programa Vanegas queremos acercarnos a la reflexión de un gran hondureño, exfuncionario público, hombre ilustre, estudioso, prudente, un gran profesional con el cual podemos acercarnos a la luz de la verdad mediante las reflexiones con un gran criterio patriótico sobre lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer, particularmente sobre las secuelas económicas y sociales que nos deja la pandemia del COVID-19 por muchos meses de este año y las consecuencias de la destrucción de los dos últimos huracanes que tuvieron la idea de pasarse por nuestro territorio. Hoy nos acompaña, y estoy muy agradecido porque acepte nuestra conexión este domingo, el distinguido profesional hondureño don Fernando García Rodríguez. Licenciado García, gracias por aceptar nuestra conexión. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Vanegas este domingo. Con todo gusto, nos sentimos muy satisfechos y permítame que haga una referencia al 21 de enero del 2013, en el cual usted con toda valentía, con toda energía, decía que ayer fue un reggaetón, ahora tiene ritmo de vals. Ponemos rotundamente la cesión de soberanía con la zona de empleo y desarrollo económico. Y eso es lo que debemos de hacer, actuar en función de principios y no de intereses, y mucho menos de intereses mezquinos, de lucro, de ingreso, de canonjías, de privilegios. Por esa actitud suya, asumida aquel día 2013, estoy yo hoy en su programa. Es una forma de reciprocidad ante un hondureño que actuó dignamente, con integridad, con honestidad y con palabras correctas, apropiadas, honestas. Muchas gracias por la invitación. Menudo saludo el suyo, mucho me honra, le agradezco muchísimo. Esas fueron mis palabras en el Congreso en aquel momento en que me opuse a la violación de la soberanía que significa para Honduras la instalación de las ciudades modelo. Ayer era malo, hoy también es malo y sigo oponiéndome a semejante vejamen en contra de la patria. Muchas gracias, don Fernando, por reconocerlo. Le agradezco muchísimo. Permítame que en el transcurso de la conversación yo agache un poco mi mirada y deslice mi mano nerviosa de aprendiz sobre este lienzo para ver qué resulta. Con gusto, claro que sí. Y a propósito, ¿quiere establecer usted algún parámetro, alguna norma para que no se vea agrietada seriamente nuestra amistad? No, de ninguna manera. Lo que usted decida va a ser correcto, estoy seguro. Me deja sobre mis espaldas demasiada responsabilidad, pero voy a tirarme al río. Quiero retomar una palabra que usted dijo, refiriéndose a los riesgos, a las amenazas y a las consecuencias de estos fenómenos, 3 fenómenos que hemos tenido de la COVID y los 2 huracanes, y es la incertidumbre. La incertidumbre provoca temor,
provoca miedo en la población y en algunos, los más afectados, hasta pavor. Y eso provoca también a su vez ingobernabilidad democrática. Y cuando hay ingobernabilidad democrática, los gobiernos con tendencia represiva, vertical y dictatorial agarran fuerzas para aprovecharse de ese miedo, de ese temor, de ese pavor, y muchas veces también, como lo diría Erich Fromm, del miedo a la libertad personal, individual, familiar, del miedo a asumir riesgos, a asumir compromisos. Y esa es la principal afrenta que tenemos para el futuro próximo y mediano y largo plazo. Don Fernando, quiero formularle algunas inquietudes sobre el actual panorama del país y me encantaría que me respondiera de manera breve porque son tantas cosas las que quiero preguntarle para que nos alumbre en un momento tan oscuro para el país. Cuando usted echa una mirada fuera de su ventana a la Honduras actual, ¿qué mira a su alrededor? Pobreza, pobreza extrema, pauperización, desaparición de la clase media, corrupción, impunidad, falta de Estado de Derecho, incumplimiento total del principio de legalidad, concentración del poder político en el titular de Casa Presidencial en base al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde supedita a sus decisiones, a sus criterios, a sus posiciones, al titular nacional, titular de Suprema Justicia, al fiscal general de las Armadas. Concentración de poder con la ley orgánica del Congreso Nacional en el titular de ese poder del Estado, concentración de poder en el Poder Judicial cuando desaparece el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, concentración de poder en el fiscal general cuando elimina prácticamente cualquier discrecionalidad del director de fiscales y de las fiscalías especializadas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos permitido nosotros los ciudadanos, las fuerzas políticas, las fuerzas productivas, las organizaciones no gubernamentales, tanto abuso del poder, independientemente del color, independientemente de cómo se llame el titular? Gunder Frank hablaba de una lumpenburguesía, una burguesía dependiente. En Honduras, a diferencia de otros países, no se dio el desarrollo de una burguesía nacional autónoma, de empresarios y de propietarios. Ellos no lograron desarrollarse apropiadamente y por eso se tiene ese concepto de burguesía dependiente de los intereses, de las posiciones de las metrópolis y lógicamente de los representantes de ellos en los sectores gubernamentales del país, en los poderes del Estado. Eso por un lado. En otros grupos es por la pobreza y la pobreza extrema que no los hace concebir más que la sobrevivencia, la supervivencia. Ni siquiera ya pueden pensar en la convivencia y mucho menos en una coexistencia armónica con la naturaleza. Solo pueden pensar en el día a día, en el hoy. ¿Dónde han estado las fuerzas políticas encargadas de que en la democracia haya pesos y contrapesos entonces? Unas cooptadas, otras vendidas, otras neutralizadas, otras con paralelas, otras divididas, pero todas ellas tratando de pasar el cuello como Vamos a la primera pausa del programa este domingo que estamos conversando con el ilustre hondureño don Fernando García Rodríguez. Tomamos el diálogo. Gracias por seguir aquí en esta frecuencia líder de Televicentro, en este conversatorio de este domingo con el exsecretario de Estado en los despachos de Economía, Comercio, Industria, Turismo, tenía un montón de nombres, del gobierno del doctor Carlos Roberto Reina, el licenciado Fernando García Rodríguez. Licenciado García, tengo una curiosidad. ¿Desde cuándo comenzó sus andaduras en la política usted? Muchas gracias. Empecé en 1954 siendo un niño distribuyendo votos para las elecciones de ese año. Y posteriormente, cuando el intento de golpe de Estado de Armando Velázquez Cerrato
nos trasladamos con mi padre y El mi 12 madre. de julio de 1959, ¿no? Correcto, nos trasladamos a Casa Presidencial para acompañar a la familia presidencial, constitucional, no ilegal, no de facto. Y también, posteriormente, en el 63, después del golpe de Estado de López Arellano y Vida Morales, anduvimos con carbones en la mano en las noches, poniendo mil en las aceras de Tegucigalpa y Comayagüela, porque era lo único que teníamos para poder hacer esas pintas, carbón. Y posteriormente, ya en el 68, ya en el 66, cuando ingresé a la universidad, me incorporé más activamente, y en el 68 mucho más activamente en las cuestiones universitarias y nacionales, apoyando organizaciones magisteriales, organizaciones campesinas, organizaciones obreras. Y en el 69, cuando la gran huelga contra los impuestos del protocolo de San José, en que cayeron presos algunos líderes hondureños de diferentes tipos, también estuvimos nosotros incorporados en esa lucha y en la huelga del magisterio, el Colprosum en aquella época, y fue la primera vez que nos dispararon frente a la Casa Presidencial. Desde aquella época hemos estado presentes siempre, y con una pequeña insatisfacción de que no todo lo que he escrito lo he podido publicar, pero de todos modos sí tenemos las grabaciones de decenas, centenas de entrevistas que hemos dado y que quedan registradas ahí para cualquier momento en que sea oportuno, ¿no? Nunca externo una palabra que no pueda documentar y comprobar. Siendo entonces un niño usted del 59, 57, 54, usted tuvo que haber sido testigo de una manifestación de estudiantes que desde el Paraninfo cruzaron la calle y se fueron a la Casa Presidencial a protestar por el rompimiento de las relaciones con Cuba en el gobierno de Villeda Morales, ¿no? Es correcto, Villeda Morales suspendió las relaciones diplomáticas con Cuba, y estudiantes universitarios, entre ellos están al doctor Vida Morales, que salió al balcón y que pidió que una delegación de los estudiantes universitarios ingresaran a Casa Presidencial, y dio la orden a la Guardia de Honor Presidencial para que les permitieran ingresar. Posteriormente, el gobierno de López Arellano rompió las relaciones con Cuba como su primer acto de política internacional, ante el reconocimiento que le hiciera el vicepresidente. En ese momento ya había tomado posesión como presidente, Lyndon B. Johnson, después del asesinato de John F. Kennedy, que no había querido reconocer el golpe de Estado a Villeda Morales por López Arellano. Ahí estuvimos viendo, y fue, digamos, uno de los discursos políticos de los primeros, aunque ya habíamos oído a Villeda Morales también, y a otros jóvenes estudiantes universitarios como Óscar Melara, que había sido presidente de la Juventud Liberal, y así sucesivamente, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar cuando la inauguración del Puente de la Democracia por Villeda Morales, cuando dijo aquellas palabras famosas, ¿eh? Y los enemigos de la democracia pasarán por el Puente de la Democracia y dirán que no han pasado. Muy bien, volvamos al presente. Don Fernando, ¿cómo evalúa usted las consecuencias económicas de la corrupción de tantos años, de la falta de eficiencia en la administración de los recursos públicos? Porque una cosa es que se pierdan los recursos y otra cosa es que se malten, que se canalicen mal, que se establezca mal la lista de prioridades de ese inmenso presupuesto público que hoy ronda los 264 millones de lempiras al año, entre impuestos y deudas que al final de cuentas somos los contribuyentes los que pagaremos. Y además de esos factores, la parálisis del aparato productivo durante la pandemia a lo largo de muchísimos meses y los huracanes de los últimos meses, el panorama económico que queda sobre las aguas, nunca mejor dicho, sobre las aguas de este país actualmente, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo lo valora?
Es una situación trágica, dramática. No es fatal porque confío muchísimo en el ser humano, en su capacidad, en su tenacidad, en su voluntad férrea para superar obstáculos, para resolver problemas, para enfrentar retos. El ser humano y el hondureño en particular somos como el acero que se forja en el yunque, ¿verdad? Y se mete al fuego hirviendo y luego al hielo frío, ¿verdad? Y se le golpea y se vuelve. Y el que no sirve, el que se raja, se tira al basurero, ¿verdad? Pésimamente administrado, manejado, formulado, aprobado. En primer lugar, por las prioridades. Y casualmente usted recordaba nuestra actuación en el Ministerio de Economía con el presidente Carlos Roberto Reina. Y me acuerdo una vez que estuvimos en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas hablando sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas y se dio la instrucción casualmente, y yo participé en esa sesión, y disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Porque no es con balas, con chalecos antibalas, con armas, con municiones que se va a desarrollar el país. Es con seguridad jurídica, es con prevención, es con justicia, es con equidad y no con armas. Las armas son para la guerra, no para la paz. Y la única guerra que se justifica es la guerra permanente por la paz, la justicia y la equidad. Entonces las prioridades están invertidas. Cuando deberíamos dedicar los mayores volúmenes de recursos presupuestarios de toda naturaleza a la salud, a la educación, a la nutrición, al agua potable, a la producción de alimentos, nosotros mejoramos las condiciones físicas, logísticas de las Fuerzas Armadas y la policía. Segundo, por las exoneraciones fiscales, más de 50 decretos leyes para grupos empresariales, para actividades económicas, más allá de cuando han sobrepasado su punto crítico en que ya han logrado el retorno de la inversión y que ya la atracción de inversiones ya se logró con esos incentivos fiscales. Tercero, el tema de la corrupción, una corrupción que supera ya los 250 millones de dólares en los últimos 10 años, más los 750 millones de dólares que hemos perdido de la cuenta del milenio, significan 1.000 millones de dólares que podríamos tener perfectamente para la liquidez que se requiere para invertir no solamente en la emergencia, rehabilitación, reconstrucción, sino que fundamentalmente en aquel concepto que exigió la cooperación internacional en Washington en diciembre de 1998 de la transformación profunda de nuestras sociedades y que ratificaron en mayo del 99 en Estocolmo, Suecia, con el Grupo Consultivo Regional para Centroamérica. Y allí se habló de transformación, se habló de la participación activa de la sociedad civil, se habló del buen gobierno con sus 3 conceptos fundamentales de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas. Pero aquí más bien lo que se hace es blindar la corrupción y blindar a aquellos delincuentes, principalmente los de cuello blanco. Entonces, ese tema del presupuesto, pésimamente manejado. Y la situación, como queda después de la pandemia y de los 2 huracanes, es tremenda. Entiendo que ya se invitó a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para que venga a hacer la evaluación de daños. La evaluación de daños que hizo la CEPAL cuando el MIS era tremenda. Más de 20.000 kilómetros cuadrados inundados del país, 55 puentes destruidos y 75 puentes sumamente afectados. Esos datos nos deben obligar a establecer en función del bien común las verdaderas prioridades, pero no pensando en bienes suntuarios, en inversiones de prestigio, sino que realmente en la colectividad, en las mayorías que pasan hambre, que pasan frío, desnudez, que están en las avenidas y debajo de los puentes y que han estado por muchos años nada más que en menores cantidades en esas condiciones precarias. Desde el punto de vista de la administración de los recursos del pueblo de Honduras y de la administración de las emergencias, de la recuperación económica, de la reconstrucción del país, ¿no se aprendieron las lecciones desde 1998 que fue tan dramático hasta hoy? No se han aprendido y la mejor forma de señalarlo es la inoperancia del gobierno, la ineficiencia, la falta de sentido práctico y la falta de sentido colectivo
y de humanidad. La humanidad sale por los poros, se siente, se percibe. Y aquí lo que percibimos normalmente es cinismo, mentira. Y eso es lo que prevalece, por desgracia, no en todos, pero en la mayoría de las personas que están haciendo gobierno o desgobierno, ¿no? E indiscutiblemente que tenemos que fijar bien claramente las prioridades de la reconstrucción y la transformación. Y eso pasa por la producción de alimentos, fundamentalmente, por la salud, por la educación, por las vías públicas, pero no vías públicas para cobrar peaje ilegalmente, sino que para realmente que transitemos los seres humanos y las mercancías en una forma apropiada, para que los más de 100,000 o 115,000 productores de café puedan sacar su producción de café hacia los mercados internos sin tantos intermediarios, que son los que se quedan muchas veces con el mayor margen de ganancia. Don Fernando García, ¿cómo se explica que haya anomalías como que un director de la institución que usted mencionó tome la decisión de una compra directa, obviamente amparado en la emergencia decretada, sin consultar con la directiva, sin que haya una alarma que se encienda a tiempo, sin que haya una auditoría preventiva y que se disponga de 48 millones de dólares para una compra de buena fe, con cheques por adelantado, sin garantías de ninguna naturaleza? ¿Cómo es posible que el sistema permita eso y que muchos meses después eso pase sin que pase nada? Es inaudito, es inexplicable. Y la única posibilidad es que los círculos perversos que controlan las diferentes entidades del Estado están en la misma posición de ser corruptos o de ser cómplices o de ser encubridores. Yo no me explico cómo alguien que demanda al Estado forma parte, por ejemplo, del Consejo Asesor en la actualidad, de ese Consejo Consultivo. ¿Qué autoridad moral tenemos para enarbolar banderas legítimas de reconstrucción y de consejos consultivos asesores cuando hemos demandado al Estado por supuestas anomalías? Y más ahora, cuando al reformar la Ley General de la Administración Pública ese 20 de enero fatídico del 2014, también se reformó la Ley de Procedimiento Administrativo y se rompió con un principio fundamental, que es la igualdad jurídica de las personas ante el Estado. Porque ahora para demandar al Estado se requiere una fianza de 20% del monto por el que se va a demandar al Estado. Entonces la igualdad jurídica se perdió, como se pierde con las zonas de empleo y desarrollo económico, en que hay la Honduras de aquí y la Honduras de allá, para utilizar esa vergonzosa frase de un 15 de septiembre. Vamos a la pausa en todo Honduras, en la pausa del programa Vanegas. Un minuto y retomamos. Cada domingo, cuando pasan de las 10 en Canal 5, es la hora de este foro. Una entrevista con personajes que vienen a alumbrarnos el pensamiento con la sabiduría de su conocimiento y con sus experiencias, con su particular manera de interpretar el mundo y sus fenómenos, y que obviamente nosotros aprovechamos para disfrutar, de aprender también, por supuesto, y edulcoramos con el buen humor de una caricatura en vivo, como hoy. Emitimos el programa Vanegas en este espacio de Canal 5 y lo repetimos el domingo siguiente a través de Telesistema Informativo después de las 5 de la tarde. Hoy converso con don Fernando García, un reputado economista hondureño, exfuncionario público y hombre de bien, con el cual da gusto conversar. Estoy elaborando también en honor de este buen hombre una caricatura. Le he colocado aquí, don Fernando, en la caricatura con la bandera de Honduras en la mano izquierda. No tiene ninguna interpretación político-ideológico este gesto, únicamente que estéticamente me funciona bien en el lujo, con la bandera del país. ¿Le parece? Perfecto. Siempre le enarbolo en todas las movilizaciones. La Muy bandera bien. de Honduras y la bandera del partido. Magnífico. Don Fernando García Rodríguez, ¿cómo concibe usted que debe replantearse la reconstrucción económica del país? Por el artículo 330 de la Constitución, volviéndolo una realidad, como quisimos hacerlo cuando estábamos como titulares de la Secretaría de Economía, haciendo
que exista realmente la coexistencia armónica y democrática entre los diferentes tipos de propiedades de empresas, las empresas del Estado, las empresas mercantiles y las empresas de economía social y solidaria. Porque allí, al darse equilibrios, pesos y contrapesos en la vida económica del país, eso se va a reflejar directamente también en la vida política y vida social. Si hay justicia económica, hay equidad económica, va a haber democracia real y participativa y representativa directa en el ámbito político y va a haber más gobernabilidad democrática en el ámbito social. La cultura va a ser una expresión cotidiana como la democracia, como debe ser algo que se debe vivir diariamente, cotidianamente, al igual que la integridad, la honestidad y la rendición de cuentas. Y de esa manera también, si hay esa coexistencia entre los tres tipos de propiedad y de empresa, tiene que haber por fuerza una coexistencia armónica también con la naturaleza, con la Pachamama, como dicen los Aymaras, con la madre tierra, porque los procesos productivos y los productos resultados de los mismos deben de ser verdes, deben de convivir y deben de mantener y recrear la naturaleza. Hay un libro famoso de los mexicanos que yo lo utilizo mucho, Las cuentas de la tierra, publicado ya en la década de los 80 o de los 90, en los 80 mejor dicho, y ellos analizaban cómo, si se trataba de reinvertir el presupuesto de México para que existiera un medio ambiente como el que existía 50 años antes, el Producto Interno Bruto de México sería menos 30, menos 25, menos 40. Lo mismo sucedería aquí. Si quisiéramos tener los mapas que se levantaron en 1950 y en el 54 para el primer Plan Nacional de Desarrollo por una misión conjunta que vino a ver cómo estaba el país en el tema de la naturaleza, tendríamos que reinvertir posiblemente tantos recursos que nuestro Producto Interno Bruto no andaría con el menos 9 o el menos 15 que va a andar este año como resultado de todas estas tragedias de corrupción, de COVID y de huracanes, sino que andaría en menos 30 o menos 50. Cuando mis primeros viajes por avión, el país era verde con algunos pequeños parches cafés. Ahora es café con unos pequeños parches verdes. Yo vendía bolígrafos por todo el país y en un pick-up abierto y tenía la posibilidad de pararme en los ríos, a nadar en los ríos y tranquilamente. Ahora no puedo pararme porque me roban el carro, me roban los bolígrafos y no me puedo bañar en los ríos porque están contaminados o ya no existen. Para volver a aquel ambiente, aquel medio ambiente del cual formamos parte intrínseca a nosotros, porque generalmente queremos decir qué es la naturaleza, el árbol, las plantas, y se nos olvida que nosotros somos parte de esa naturaleza y que para existir necesitamos de la misma. Entonces, ese artículo 330, hacerlo una realidad, es fundamental. Y ese debe ser uno de los criterios que nos deben dirigir en toda nuestra planificación nacional, con esos principios de justicia y de equidad. En las últimas semanas se ha hablado de un consejo consultivo. Algo de eso escuchamos en el 98. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 98 en relación con el consejo consultivo? ¿Y qué es lo que debería de funcionar hoy para que de verdad tengamos resultados positivos para el país, señor García? Muchas gracias. En el 98, después de los desastres del huracán Mitch y del informe de la CEPAL, también Honduras como gobierno presentó sus propios diagnósticos en la ciudad de Washington en diciembre del 98. Y la comunidad cooperante internacional les dijo que era insuficiente el diagnóstico y que era necesario plantear más definidas las prioridades de la reconstrucción y introducir el criterio de transformación. Y así se reformuló aquel plan y se llamó el Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación de Honduras y se presentó en mayo del 99 en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En aquel momento, la cooperación internacional, y yo tengo mis apuntes todavía pasados ya en computadora, de lo que decía cada una de las delegaciones bilaterales y multilaterales y del consenso y de aquella declaración de Estocolmo. Una declaración de una página, pero contundente,
en que se decía claramente que debería haber una participación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, en la vigilancia, en la auditoría social, en la prevención. Usted mencionaba la auditoría. Son 3 tipos de auditoría: la auditoría preventiva, la auditoría posterior y la auditoría social. Esas 3 deben de contribuir a que haya realmente una transparencia en el uso de recursos. Entonces, en aquel grupo consultivo regional para Centroamérica, coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación internacional decidió coordinarse para no imponer sus criterios sobre lo que eran las prioridades de desarrollo para el país, de la reconstrucción y la transformación. Y también decidieron constituir en el país, para coordinar esfuerzos, el G4, que después se fue ampliando hasta llegar a constituirse como G16. Y simultáneamente participaban organizaciones de sociedad civil y se hacían muchas consultas. Y se constituyó el Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, con 12 sectores que participaban prácticamente todos activamente, y un representante como observador de la cooperación internacional multilateral y uno de la cooperación internacional bilateral. El único grupo que no pudo participar prácticamente nunca porque no se pusieron de acuerdo en su representación fue los patronatos. Habían 3 federaciones, una en el sur, una en el centro y una en el norte, y nunca pudieron ponerse de acuerdo en quién los iba a representar. Pero los otros 11 sectores, incluidas municipalidades, la cooperación y el gobierno, sí actuaron definiendo prioridades y decidiendo replantear la estrategia de reducción de la pobreza para atacar las causas sectoriales y estructurales de la pobreza, y no solamente aumentar los presupuestos con proyectos marcados como de reducción de la pobreza, como la transferencia a la universidad. Yo amo mi universidad, me formó, pero eso no es reducción de la pobreza, es desarrollo social, es desarrollo económico, si lo queremos ver así, es desarrollo productivo, la transferencia a la universidad, pero no es reducción de la pobreza. Señor García, hoy se ha planteado un modelo similar, un consejo consultivo para la reconstrucción del país. ¿En qué atmósfera está esta nueva propuesta sobre la mesa? ¿Qué expectativas tiene usted de que esto funcione? Un gobierno ilegítimo, un gobierno ilegal que convoca a determinados profesionales que representen o no organizaciones sociales o políticas, no es un consejo consultivo. Un consejo consultivo es aquel que emana de las organizaciones sociales históricas, reales, auténticas, no de paralelas creadas al efecto o reformadas vía leyes, como algunas de estas que están representando ahorita en el consejo consultivo. Entonces nosotros consideramos de que el planteamiento debe ser otro: banderas legítimas en manos de personas que han demostrado en el trayecto de su vida autenticidad, integridad, honestidad, veracidad y sustento técnico. No basta el sustento técnico si no hay integridad. Si usted me dice que qué prefiero la integridad, la honestidad, que la capacidad técnica, porque la capacidad técnica se puede contratar, la integridad, la honestidad no se puede contratar. ¿Entonces no confía en ellos? En los que he escuchado hasta el momento, pues prácticamente tal vez uno paso juicio de valor a favor de los que he escuchado en este momento, pero prefiero que lo comentemos en otro momento cuando veamos sus actuaciones. Por sus hechos los conoceréis y vamos a ver qué tipo de planteamientos hacen y qué caso les hace el gobierno también, porque la operación, perdónenme una expresión muy coloquial y popular, la operación embarre es tan frecuente, ¿verdad? Nosotros hemos visto como organizaciones de sociedad civil que muchas veces quieren hacer creer que ha habido concertación, consenso, consulta, simplemente con las listas de participantes en determinados foros. Eso es asqueroso, vergonzoso. Es parte de la actuación de los círculos perversos, que listas de participantes en un evento quieren hacer aparecerlas como que que se ha concertado con todas esas personas u organizaciones. La última pausa del programa, para no perderse el último segmento en breve.
Este es el último segmento del programa Vanegas este domingo, que estoy conversando con el distinguido economista don Fernando García Rodríguez. Don Fernando, en este último segmento quiero escuchar algunos consejos suyos en relación con lo que debe ser el inmediato futuro del país. Nos afrontamos al último año del gobierno, el 2021, año en que está planteada la necesidad imperiosa de retomar el camino de la normalización del sector productivo, de las actividades económicas, de la sociedad en general, después de un año particularmente difícil con ya distintas ocasiones. Y también coincide que en el año 2021 la patria 200 años de haber declarado el derecho al autogobierno y de haber roto las cadenas que nos unen. También en el año 2021 habrá elecciones para decidir quiénes serán nuestros próximos gobernantes en todos los niveles. ¿Qué reflexión quiere hacerme usted que abarque a todos los hondureños, incluso a todos los sectores políticos, en relación a la responsabilidad que tenemos frente al país? En primer lugar, que debemos de estudiar muchísimo la realidad del país, como lo hacía Valle, que debemos de ser estrategas como lo era Morazán y que debemos ser íntegros como Cabañas y que nunca nos olvidemos de nuestras raíces con el Popol Vuh cuando dice que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no haya un pueblo ni dos entre nosotros que se quede atrás, que haya paz, mucha prosperidad y mucha felicidad para todos. Y eso significa actuar en función de principios, con integridad, con honestidad, actuar con una actuación dando lo mejor de cada uno y una cuota extraordinaria, porque la gravedad de los hechos y de los acontecimientos son extraordinarios y requieren una respuesta extraordinaria. Y eso pasa por democratizar el Estado, por democratizar las organizaciones, por democratizar los poderes del Estado. Porque las elecciones, que debemos de luchar por que se den y que no haya una ampliación de periodo ni posposición de elecciones, sean transparentes y que realmente reflejen una democracia auténtica y que la población se organice cada día más y más y más en una forma reflexiva, uniendo la teoría y la práctica, uniendo el análisis y haciéndonos callos en los codos del estudio, de la reflexión, para que nuestra actuación sea coherente con lo que pensamos, con lo que decimos. Debe haber coherencia en nuestras actuaciones. Permítame que le comente algo de las cumbres iberoamericanas. A mí me sorprendía que en las calles las dos personas más aplaudidas eran el presidente y comandante Fidel Castro Ruz y el rey de España. Y cuando yo le preguntaba a la población que por qué les aplaudían a dos personas ideológica y políticamente tan diferentes, prácticamente me contestaban con la misma palabra: coherencia. Han sido coherentes en su vida. Y eso es un tema fundamental. Que lo que vivimos, lo que sentimos, porque el corazón es el que transforma a las sociedades, convertirlo en razón, en pensamiento, en reflexión, en análisis, lo expresemos y lo hagamos una actuación cotidiana en nuestras vidas, con prioridades en función del bien público, del bien colectivo. Déjeme dos mensajes, uno para el gobierno y otro para las fuerzas políticas de la oposición, enfrentando el año 2021, que seguramente será un año decisivo por todas las razones que ya hemos expuesto aquí. ¿Qué telegrama quiere dejarle al gobierno actual? Que salga inmediatamente. Y a la oposición, que se fortalezca, se consolide, se amplíe y que hagan, que constituyan, que formulen, y estamos en la disposición de cooperar en cualquier esfuerzo en ese sentido, una agenda democrática mínima común, que lo único que me preocupa es que la sigla sería AMDC, Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ya ha habido mucha corrupción durante los últimos 4 gobiernos, pero es eso, una agenda mínima democrática común. Se creería, si coincide con las siglas de la Alcaldía de Tegucigalpa,
que serviría ese acuerdo solamente para construir puentes hacia la nada. Sin río. y sin agua, porque eso es lo vergonzoso, ¿verdad? Y abandonando las tareas fundamentales de una ciudad que necesita más agua que puentes. Así es, invertida las prioridades totalmente, ¿verdad? Totalmente. Por eso tenemos que leer los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del MECICIC, del Mecanismo de Lucha contra la Corrupción, de la Comisión Interamericana contra la Corrupción y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, para ver cuál es la realidad que realmente vivimos y por dónde debe estar nuestra actuación. Porque la forma de actuar de este gobierno es prácticamente genocida y se le debería de acusar internacionalmente de delitos de lesa humanidad. Si no prosperó esa acción judicial en la Corte Penal Internacional en Roma después del golpe de Estado, hay condiciones suficientes como para que prospere una acción judicial internacional ante la Corte Penal Internacional. Don Fernando García, estoy agradecidísimo con usted por su gentileza de concedernos esta entrevista, y para dejar palpable mi agradecimiento quiero entregarle una caricatura que he estado elaborando aquí mientras conversábamos. Voy a hacerle una fotografía para enviársela a sus manos, aunque sea de manera virtual esta noche, y mostrarle al público que nos ha acompañado. Este es el dibujo humorístico, así lo interpreto yo por lo menos, de don Fernando García Rodríguez, que nos ha acompañado esta noche en el programa Vanegas. La comparto con ustedes y la he colocado en las manos de nuestro invitado para escuchar su opinión. ¿Qué le parece nuestro obsequio? Me agrada muchísimo. Lo único que hubiera preferido es que la bandera fuera más grande que yo. Pero está perfecta la caricatura. Muy bien, excelente. Me gusta muchísimo y gracias por el envío. Sobresale lo que muy tiene bien que sobresalir. Que así sea. Muchas gracias, don Fernando García. Déjeme, por favor, una respuesta en una sola palabra, por favor, a estos enunciados que quiero plantearle en forma de preguntas. ¿Por qué el grande no ayuda al pequeño? Por soberbia. ¿En qué valores afinca usted su compromiso con Honduras? En el amor. El amor entre las personas es lo que la solidaridad es entre los pueblos. ¿Cómo sería un gobierno ideal? Democrático. ¿Qué opina del actual? Despotismo, dictadura. Stroessner. ¿Qué le falta al mundo para ser mejor, don Fernando? Multilateralismo. ¿Cuánta voracidad hay en nuestra economía? Prácticamente total por la avaricia. ¿Quién es su persona favorita en este mundo? Gandhi, Martin Luther King, mi padre. ¿Hacia dónde marcha Honduras? Hacia el despojo, hacia la pérdida de sentido de patria, como usted lo dijo el 21 de enero del 2013 en el Congreso Nacional, con las sedes. ¿Quién debe reconstruir al país? La totalidad de la población. ¿Cómo concibe a Dios? Como la energía cósmica que nos mantiene, nos sostiene y nos da fortaleza. Muchas gracias por su comparecencia con nosotros hoy en el programa. Hemos aprendido mucho y hemos disfrutado mucho escuchándole. Gracias, don Fernando. Muchas gracias a usted por la gentil invitación. Y gracias por la caricatura, que está excelente. Pero muy bien. Le deseo muchos éxitos. Saludos a su familia, por favor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, don Fernando, y a todos ustedes también por su gentileza de acompañarnos. Gracias y adiós.